Pero aconteció que los que no pertenecían a la iglesia de Dios empezaron a perseguir a los que pertenecían a ella y habían tomado sobre sí el nombre de Cristo. Sí, los perseguían y los injuriaban con toda clase de palabras, y esto a causa de su humildad, porque no eran orgullosos a sus propios ojos, y porque se impartían mutuamente la palabra de Dios sin dinero y sin precio. Ahora bien, había una estricta ley entre el pueblo de la iglesia, que ningún hombre que perteneciese a la iglesia se pusiera a perseguir a aquellos que no pertenecían a la iglesia, y que no debía haber persecución entre ellos mismos. Sin embargo, hubo entre ellos muchos que empezaron a llenarse de orgullo y a contender acaloradamente con sus adversarios, aún hasta golpearse, si se daban puñetazos en el uno al otro. Esto aconteció en el segundo año del gobierno de Alma, y fue causa de mucha aflicción para la iglesia. Sí, fue la causa de mucha tribulación en ella, porque muchos de ellos endurecieron sus corazones y sus nombres fueron borrados de modo que no los recordaron más entre el pueblo de Dios. Y también muchos se retiraron de entre ellos. Ahora bien, esto fue una dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe. Sin embargo, fueron firmes e inmovibles en guardar los mandamientos de Dios, y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. Y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores, y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro que era mejor que el discípulo. Y así todos eran iguales y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Y de conformidad con lo que tenía, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres y a los necesitados y a los enfermos y afligidos, y no usaban ropa costosa, no obstante eran aseados y atractivos. Y así después dieron los asuntos de la iglesia, y así empezaron nuevamente a tener continua paz a pesar de todas sus persecuciones. Y ahora bien, debido a la estabilidad de la iglesia, empezaron a enriquecerse en gran manera, teniendo en abundancia todas las cosas que necesitaban, una abundancia de rebaños y mandadas y toda clase de animales cebados, y también una abundancia de grano, de oro y de plata y de objetos preciosos, y abundancia de seda y de lino de fino tejido, y de toda clase de buenas telas sencillas. Y así, en sus prósperas circunstancias, no desentendían, no se tendía a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o lo que hubiese sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, ora ancianos,
ahora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, perteneci- pertenecieron o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. Y así prosperaron y llegaron a ser mucho más ricos que los que no pertenecían a la iglesia, porque los que no pertenecían a la iglesia se entregaban a las hechicerías. Hechicerías, ok. Y a la idolatría o el ocio y a chismes, envidias y contiendas. Vestían ropas costiosas, se ensalaban en el orgullo de sus propios ojos, perseguían, mentían, hurtaban, robaban y cometían fornicaciones y asesinatos y toda clase de maldad. Sin embargo, se ponía en vigor la ley contra los transgresores hasta donde era posible. Y sucedió que por aplicarse así la ley, cada uno padeciendo de acuerdo con lo que había hecho, se apaciguaron más y no se atrevieron a cometer iniquidad alguna que se supiera, de modo que hubo mucha paz entre el pueblo de Nefi hasta el quinto año del gobierno de los jueces.